eskerrik asko, bueno, egun on danoi, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Decir lo primero que lo de las charlas, conferencias no es lo mío, ¿vale? Entonces estoy nervioso, no vocalizo demasiado, entonces hoy supongo que peor, entonces si cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Bestia. Vale, pues cuando nos llamasteis para hablar de esta obra, ¿no? De la rehabilitación de la Naturescola en Oñate, lo que primero que nos comentasteis es saber si los criterios aplicados, ¿no? en esta rehabilitación podrían ser también aplicables en un edificio residencial. Vale, entonces, a nosotros lo que nos parece más importante, de alguna manera, es cómo llegamos a las soluciones naturales que se han aplicado aquí, ¿no? Entonces, yo creo que al final es más importante el proceso de análisis, identificar un poco las carencias del edificio de todo tipo y intentar buscar soluciones, diferentes soluciones, y también aportar soluciones naturales para poder solventar los problemas que tiene, ¿no? Valorarlo, también económicamente todo, y luego decidir la mejor opción, ¿no? Entonces, en este caso, el Ayuntamiento de Oñate sí que nos pidió que hiciéramos una rehabilitación con criterios de bioconstrucción bastante estrictos, pero en este caso, también como en todos los casos, el presupuesto era el que era, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en bioconstrucción desde el principio, hace muchos años ya, más de 15 años. Sí que nos hemos dado cuenta que normalmente el dinero no se va en poner más aislamiento, menos que sea natural, que no sea otro. Nosotros estamos empezamos trabajando en proyectos pequeños, rehabilitaciones de caseríos, chalets y demás. Ahora ya hemos hecho escuelas, una icastola, una horrescola. Hemos hecho esta rehabilitación, hemos hecho edificios de VPO de alquiler social en Cerain, nuevos, no rehabilitación. Entonces vemos que el dinero no se va normalmente en otras cosas, ¿no? Entonces, que si estableces de alguna manera, nosotros creemos, ¿no? Que si haces un análisis bueno, identificas muy bien cuáles son los problemas, te centras en esos problemas, los haces con criterios circulares, aplicando soluciones naturales y demás, siempre lo haces encajar en precio, ¿vale? O sea, no... Estoy totalmente de acuerdo contigo, no hace falta llegar igual a unos estándares de eficiencia energética, ¿no? que yo creo que al final, para mí es más importante... Bueno, luego lo voy explicando, ¿vale? Pero bueno. y bueno, ¿no? Pues lo que comentaba, que al final empiezo, ¿no? Lo primero, ¿qué es la bioconstrucción? Si os metéis en Internet hay un montón de definiciones, pero al final nosotros pusimos esta porque nos parecía bonita, ¿no? Es construir de manera saludable, respetuosa y más o menos consciente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo queremos hacer nosotros esto? Pues nosotros, para organizarnos nosotros también, ¿no? Porque somos como un poco... Bueno, sí que aplicamos soluciones así como un poco hippies, pero somos también muy cuadriculados y queremos plantear soluciones que estén probadas, que salgan bien. O sea, lo que creemos que lo que peor podemos hacer es plantear soluciones que luego no funcionen, ¿no? Entonces, intentar estudiarlo todo muy bien y rodearnos de gente que sabe muchísimo más que nosotros, ¿no? Que hay un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros la bioconstrucción es como que tiene tres patas y es muy importante apoyarnos en las tres. O sea, para nosotros no es suficiente hacer un edificio muy eficiente energéticamente si no tenemos en cuenta, pues, bueno, la salud de los usuarios de manera global también, la huella ecológica, ¿no? Entonces, al final, lo que sí que veíamos desde un principio que al final, si incides en la eficiencia energética, quieres incidir en la salud de los usuarios de una manera global y quieres también tomar medidas respecto a la huella, pues al final creemos que la propuesta acaba teniendo un componente social innegable que hace 15 años pues no se le llamaba de ninguna manera, pero bueno, ahora ya yo creo que no sé, ¿no? No soy ningún experto en nada, pero creo que al final la circularidad también intenta englobar un poco eso, ¿no? Pues bueno, yo creo que son soluciones. Y que, bueno, que al final, no sé, por poner en valor, a mí como soy técnico, pues que me hayan ayudado un montón, ¿no? A apoyarme en las guías estas del IOBE, que creemos que sí que funcionan bastante bien, ¿no? Que los técnicos no las conocemos y que por lo menos te dan una indicación de cómo abordar estos proyectos y de qué criterios aplicar, ¿no? Porque ya hay guías
no solo para la eficiencia y demás, sino para intervenciones, o sea, soluciones naturales, para tener en cuenta, ¿no?, la salubridad o el impacto que tiene lo que hagas en la salud de los usuarios y de la ciudad, de economía circular. Y bueno, y luego hay un montón de guías también de bioingeniería. Entonces, pues bueno, que yo creo que hay suficiente documentación, ¿no?, para poder aplicarlas. Entonces, como, no sé, el objetivo, igual aquí no hace falta, ¿no?, porque supongo que los que venimos estamos un poco convencidos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que a la hora de pensar, ¿no?, ¿qué les quiero contar?, ¿no? Yo pensaba dos cosas, ¿no? La primera, explicaros que es posible, que bajo nuestro punto de vista encima la gente lo pide, o sea, que mucha gente no, que hay conceptos que la gente no conoce, pero cuando los explicas los quieren aplicar y se sienten muy bien aplicándolos en su proyecto y demás. Entonces yo creo que es una oportunidad intentar empezar a aplicar estos criterios de circularidad en estos proyectos. Y luego lo de siempre, ¿no? ¿Es más caro? Pues bueno, luego yo os explicaré cuánto ha costado la intervención esta para que veáis que creemos que el precio ha salido muy bien, ¿vale? Entonces, pues bueno. Entonces, de alguna manera, ¿no?, el objetivo es que podáis valorar ese precio que os voy a dar luego, ¿no?, para poder valorarlo, para que sepáis lo que se ha hecho, ¿no? Entonces ya veis que al final es un edificio que no se había hecho ningún mantenimiento. Es un edificio igual muy parecido al que va luego a explicar Marta, creo, ¿no? Es un edificio de estos escuelas de los años 70, hechos con ladrillo, muros de carga de ladrillo. Tenía 3 plantas. Yo creo que las únicas intervenciones que se hicieron... ¿Se me oye? Sí, estoy aquí demasiado, estoy un poco incómodo. Las únicas intervenciones que se hicieron yo creo que fueron lo de cerrar el cerramiento de la planta baja. Eso era un patio, entonces se cerró de cualquier manera apoyando todos los muros en la solera, entonces había muchos problemas de humedades. El agua aquí está metido en un parque, entonces el agua viene aquí en este sentido. Entonces, bueno, ahí había muchísimos problemas. Y luego lo único que se hizo yo creo que fue cambiar las ventanas de la primera planta. Y luego todo lo demás estaba como hace 70 años. ¿Vale? Entonces, pues ya veis, la cubierta hecha un desastre, humedades, la instalación eléctrica daba miedo, la verdad. La calefacción no la estaban utilizando, no había calefacción y estaban utilizando solo el agua caliente. Lo mismo que pasa en todas las habitaciones, pues también problemas estructurales que aparentemente no había. Cuando empezamos a echar esos muros, pues vemos que el hormigón está en muchos sitios muy mal. Y hay algo importante también, que vertían todas las aguas sucias, las vertían directamente al río. Esto está al otro lado del río de Oñate. ¿Vale? Entonces no había acceso al colector ni nada y todo iba directo al río, ¿no? Vale, entonces ahora os explicaré un poco qué es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces el objetivo, o sea, nosotros creemos que al final para que esto, de alguna manera, para intentar encajarlo en precio, ¿no?, se trata de identificar, no lo que decía antes, ¿no?, qué es lo que está fallando y buscar soluciones que ayuden a arreglar varias cosas, ¿no? Al final, no sé, es nuestro truco, no sé cómo decirlo, ¿no? Si intentas solucionar cada una de ellas por separado, al final sí que el presupuesto se puede disparar, ¿no? Pero si de alguna manera, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es clave, ¿no? Si utilizas cosas que además de aportarte una cosa, te aportan muchísimas más, pues luego puedes ir quitando, ¿no?, cosas que al principio habías previsto y ves que ya no son necesarias, ¿no? Entonces, pues bueno, se hizo la cubierta estaba muy mal, por empezar por algún lado, y por empezar igual por lo más espectacular, luego todo lo demás pues es como más normal, ¿no? Se hizo una cubierta verde y se utilizaron pavimentos drenantes, que son sistemas urbanos de drenaje sostenibles, que bueno, de alguna manera arreglamos los problemas de impermeabilización que tenía la cubierta, también la aislamos, ponemos un EPDM por encima, ¿no? Al elegir el material también, pues elegimos un material más o menos con el impacto más o menos reducido para la impermeabilización, y luego encima ponemos una cubierta verde, ¿no?, que nos aporta, sobre todo en verano, pues bueno, térmicamente funciona muy bien y además, pues bueno, lamina el agua, ¿no? Funciona como una esponja. Cuando llueve muchísimo de golpe, pues eso lo absorbe y luego lo va soltando poco a poco, ¿no? Entonces ahí se retrasa muchísimo ¿no? Bueno, no sé cómo se llama, ¿no?, pero ese punto en el que el río de repente desborda, ¿no?, pues se podría retrasar. Y luego, además, es una naturescola, pues también es un sitio donde favorecemos un poco la biodiversidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es intentar, ¿no?, tocar
muchos aspectos, ¿no? Luego se utilizaron para todos los pavimentos, para toda la plaza, bueno, la zona de la entrada, que antes no sé si ha visto que está rota, no era de hormigón. Se ha utilizado pavimentos drenantes, en este caso de arena y cal hidráulica, muy fáciles de hacer, muy rápidos y encima baratos, ¿no? Y se ha ido jugando con el espesor y con la cantidad de fibra para hacer una parte peatonal y otra parte también para un tráfico rodado puntual de acceso al edificio. Lo que decía, ¿no? Antes vertían todas las aguas sucias, iban al río, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, junto con el ayuntamiento nos planteamos, ¿no?, que podría ser bonito, encima tiene un valor pedagógico muy grande el edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, pasan, ahora no me acuerdo, no sé cuántos niños, pero pasan miles de niños a lo largo del año por la Ikastola, ¿no? Entonces, por la Naturescola, ¿no? Entonces nos planteamos que podría ser bonito, de alguna manera, hacer un edificio que no generara residuos, ¿no? Y aparte que había que solucionar un poco los vertidos, ¿no? Entonces, en vez de hacer un foso séptico, ¿no?, pues lo que se planteó se plantearon baños secos en los que se separa el líquido del sólido. El líquido, junto con las aguas grises de la cocina y demás, van a la balsa de depuración. Es llaman lagunaje de flujo horizontal. Entonces, las aguas se depuran ahí y se vierten al río una vez depuradas. Y todos los sólidos del baño con los restos de comida y demás se echan. Esto es un baño. Esta es la parte de atrás con una cinta que traslada el sólido a una caja. Y esa caja está llena de, entre otras cosas, lombrices y es un vermicompostador. Entonces se composta el residuo, ¿no? Lo que es un residuo se le da más valor añadido y se convierte en un compost, ¿no?, que luego se puede utilizar, no en la huerta, pero sí en el bosque, ¿no? Hay un parque. Entonces, intentar solucionar eso de esta manera. Luego aquí igual ya entramos en cosas como más, no sé si más, tenía evidentemente un problema de eficiencia energética, entonces se rompió la solera, se hizo una solera nueva, se metió muchísima grava, muchísimos drenajes, se hizo una solera nueva y se aisló con corcho, con 10 centímetros de corcho natural. Y aquí se ve el corcho. Y luego las fachadas se forraron, se iba a hacer un SATE, ¿no? Pues ese SATE también queríamos hacerlo con el menor impacto posible. En un principio se planteó forrar el edificio con fardos de paja. El edificio tiene una forma un poco peculiar y está como encajonado en un sitio con unas aceras muy estrechas, entonces era inviable hacerlo todo con fardos de paja, porque solo salía económico hacerlo con fardos de paja si podías trabajarse en taller. Hacerlo in situ hubiera sido muy, muy costoso. Entonces, lo que se ha hecho es la fachada principal, la que está con esta fachada, la que está con la fachada ventilada de alerce, de madera de alerce local, es la que está aislada con fardos de paja, y todo lo demás, todo lo que está blanco, ¿no?, todo lo que es alrededor, está aislado con un mortero de cal, con una fibra de madera y con unos cajones, y en los cajones se ha metido celulosa, se ha insuflado celulosa. Se han tomado medidas en la hermeticidad del edificio y bueno, no sé, como curiosidad, al final, en este caso, para que, como al otro lado de la caja del baño seco tenemos pues la mierda, ¿no?, el compost, hay una ventilación continua, ¿veis ahí? ¿No? Hay un ventilador que está continuamente provocando un tiro que entra por la taza del baño y sale por el compostero, ¿no?, con lo que nunca puede entrar ningún aire, gas del compostero hacia el baño, ¿no? Y así, de esta manera también, justificamos las necesidades de ventilación de esos espacios, ¿no? A ver, ¿dónde iba?
Pues bueno, ya desde el principio, pues intentar aplicar conceptos de bioclimática, bueno, el bienestar, la luz natural. Ahí veis que se demolió la parte central existente, ¿no? de un forjado para intentar meter la luz natural hasta abajo. Se cambió el lucernario. Y en cuanto a las instalaciones, el agua caliente y el agua caliente y parte de la calefacción de unas zonas como más cerradas se ha resuelto mediante aerotermia, y todos los espacios comunes se calefactan con una estufa de inercia térmica que tiene una única carga. Creo que estaba calculada, creo que para 14 kilos de leña en una única carga al día, pero estaban utilizando muchísimo menos. Entonces, antes de que vengan los niños por la mañana, bueno, en estas estufas no se ve el fuego, ¿vale? Se ve el fuego solo al principio. Luego acumulas muchísimo calor en toda esa masa y bueno, cierras todos los tiros, ¿vale? Entonces, este es el acumulador en planta baja, pero tienes otros dos acumuladores arriba, ¿vale? Solo con una única cámara de combustión acumulamos el calor en las dos plantas, en los espacios comunes de las dos plantas superiores también. Y en cuanto a materiales y demás, ¿no? Pues siempre la elección de materiales que no emitan compuestos orgánicos volátiles, pinturas naturales, el silicato. El suelo de la planta baja se ha dejado con una nedrita y se le ha dado un aceite de linaza por encima. Y las plantas primera y segunda, los espacios comunes de las plantas primera y segunda tienen un acabado de yeso y cal. Se ha puesto un filtro para quitarle el cloro al agua, bueno, y limpiarla de las impurezas que pueda traer. Y bueno, y esto es un poco, ¿no? Os he explicado cuáles son los trabajos que se han hecho, ¿no? Así de una manera un poco general, y bueno, cuánto ha costado, ¿no? Pues es un edificio, bueno, pues más o menos, no sé, mediano, grande, ¿no? 911 metros cuadrados, ¿no? de superficie en 3 plantas, y el presupuesto de ejecución material ha sido de 745.000 euros, ¿vale? Lo que sale un presupuesto por metro cuadrado, 817 euros, que nos parece que está bastante bien para todo lo que se ha hecho, ¿no? Pues no sé, bueno, eso ya luego. Entonces, bueno, eso yo creo que al final, para intentar encajarlo en precio, lo que comentaba antes, ¿no? Intentar se ha hecho mucho y a la vez no se ha hecho demasiado, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Yo creo que un poco ese es el truco, ¿no? Cuando nos comentabais, ¿no? Estos criterios son aplicables también a vivienda, o cómo lo podemos aplicar en otros sitios, ¿no? Pues bueno, que creemos que sí. Ahora rápidamente os voy a enseñar así como por encima otros ejemplos, ¿no? Pues este es un parque infantil en Legazpia. Quería poner encima de la mesa aquí también muchas veces la dificultad, ¿no? que nos encontramos, ¿no? Porque nosotros llegamos, nos piden un proyecto, lo hacemos y luego la gente no se presenta, la gente no, las empresas constructoras, cuando sale el proyecto a concurso no se acaban presentando. Yo creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer. En el momento que pones cubierta verde y sud en el parque infantil de la UBI de Legazpia, no se presenta ni Dios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo para, no sé, normalizar un poco estas cosas, no sé, que las empresas se animen, ¿no? a hacerlo. Y luego, esto lo he puesto porque se hizo un primer diseño, todo en madera local y demás. El parque, al final veis que es una estructura metálica, es fruto también de un proceso participativo del que sale, no sé muy bien cómo, que la madera se pudre, ¿no? Con los vecinos. Entonces eran reticentes los vecinos a hacerlo en madera y demás. Al final se hizo metálico, ¿no? Pero igual, pues no sé, ¿no? Igual no sé, yo creo que he hecho una reflexión también, pues, ¿no? Para saber en qué punto estamos. Y bueno, como comentabas antes también, ¿no? Pues cómo contamos las cosas y cómo las explicamos y demás, ¿no? Y bueno, este es un parque infantil en el que, bueno, se hizo una cubierta verde, se recogen en Legazpia se hizo un análisis en el que se vio que hay un acuífero muy grande bajo tierra
y bueno, se dieron cuenta que no hacía falta canalizar las aguas de lluvia al sistema a los colectores de saneamiento, que los podían, en muchas partes del Legazpia, podían infiltrarlas directamente al terreno, ¿no? Y devolverlas al sitio en el que tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un agujero lleno de grava hasta una capa que es capaz de acumular una tormenta muy grande y que poco a poco va filtrando el agua a ese acuífero, ¿no? Esto es una cosa que hicimos para el Ayuntamiento de Rigoiti, ¿no? Que es, yo creo, otra problemática muy grande, igual en ayuntamientos pequeños, ¿no? Que tienen fosas, y en este caso la fosa se había movido hace muchos años, se había roto, y durante muchos años pues, ha estado, pues, bueno, ¿no? Vertiendo todo lo que había dentro, pues, sin control y con un mal funcionamiento, ¿no? Entonces lo que hicimos es plantear algo, por lo que he dicho antes, ¿no? Intentando tener el menor impacto posible y demás, ¿no? Entonces ahí veis la forma que tiene esta balsa de fitoreburización, que es para 8 caseríos. Lo que se hizo es vaciar la fosa, partirla por la mitad, darle la vuelta y utilizar la forma de la fosa para, en vez de coger y tirarla, pues utilizarla para crear nuestra depuradora, ¿no? Entonces, bueno, intentar, y luego, pues, bueno, los muros, pues en vez de hacerlos en hormigón, pues intentar hacerlos en madera, con sistemas de bioingeniería y demás. Vale. Y luego, pues bueno, en viviendas, pues bueno, decimos que estos criterios se pueden aplicar siempre, ¿no? Entonces hemos hecho diferentes reformas también en Donosti, en pisos de vivienda, en Donosti, en Bilbo, en el que, bueno, se han elegido los materiales y demás, pues teniendo siempre esos criterios de eficiencia, salubridad y menor impacto. Y bueno, eso, ya está, yo creo que no.